Bien. ¿Están preparados para hacer matemática? ¿De la buena? Sí, profe. Muy bien, Sofía, siempre al pie del cañón. Imagínense que yo tengo la función dos por x. Y yo quisiera saber de una función cuya derivada sea 2 por x. ¿Cuál puede ser una función que cumpla con eso? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Por qué? Porque x al cuadrado es una función que cumple que su derivada me da 2x, o sea, la f chica de x. ¿Sí? Muy bien. Ahora, notaron que yo dije una función cuya derivada me dé 2x. Porque hay más funciones que tienen esta derivada. Por ejemplo, Como una segunda derivada, podría ser. no. Pero dame otra función cuya derivada sea 2x. Otra, que no sea x cuadrado. Menos 2 por X cuadrado. No. Eso te daría menos 4x. 2 o un número más x cuadrado. Cualquier número, más o menos. Ah, o sea que cualquier función de la forma x cuadrado más o menos un número, por ejemplo, x cuadrado más 3, la derivada 2x. Otra función, x cuadrado menos 1, la derivada 2x. Cualquier otra función de la forma x cuadrado más o menos un número tiene la misma derivada. ¿Sí? Por eso yo hablé de una función. Pero tienen algo en común, es decir, todas las funciones cuya derivada sea 2x van a ser de esta forma, donde c es un número cualquiera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. A esta f grande de x se la llama antiderivada. O también se la llama primitiva. ¿Por qué? Porque es la función primitiva cuya derivada me da eso. Es de donde viene. ¿Sí? Y por lo que estoy viendo acá, si una función tiene antiderivada, tiene una familia de ellas. Todas van a diferir en un número. Pero no tiene una, tiene una familia de antiderivadas, infinita, que difieren en una constante. ¿Sí? ¿Lo puede repetir, profe? Si una función tiene antiderivada, tiene una familia de antiderivadas.
tiene infinitas antiderivadas, que son funciones que solo difieren en una constante, o sea, un número, más o menos un número. ¿Me entienden? Sí, profe. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Ahora nosotros tenemos que encontrar una forma de anotar a estas antiderivadas. Se hicieron muchos intentos y hay varios modelos, pero el que más éxito tuvo es el que definió Leibniz, siglo XVI, y que es el que se sigue usando. ¿Ustedes se acuerdan cómo anotamos con la notación de Leibniz las derivadas? ¿Cómo la anotamos? A ver. Era dx sobre dy, una cosa así era. El cociente de diferenciales. Bien. Entonces, si nosotros tenemos que f grande, la derivada de f grande de x, me da la f chiquita, o sea que esta es la, f es la antiderivada, ¿sí? Sería, en la notación de Leibniz, que la derivada de y respecto de x me da f de x, ¿sí? Haciendo un poquito de abuso y con un tema que ustedes no han visto, pero lo van a entender fácilmente, si yo esto, en vez de considerarlo como un todo, lo considero como un cociente de diferenciales, ¿sí? Un cociente de diferenciales. Yo esto lo podría escribir así. ¿Sí? ¿Y por qué lo escribo así? Para que ustedes entiendan la notación que nosotros vamos a usar para antiderivadas. Nosotros, encontrar las funciones antiderivadas es encontrar las funciones y la antiderivada la vamos a escribir como de esa manera, y esto va a ser igual a mi f grande de x más c. Y ahora vamos a explicar cómo se llama cada uno de estos elementos. Pero esta es la forma de anotar la antiderivada. Esta especie de S grande es lo que se llama símbolo integral. El símbolo integral. Esta es la función que estoy integrando. Esta es la variable de integración. Es decir, respecto de quién estoy integrando esta función f. Ya va. De x. Respecto de x. Ya van a entender por qué, sobre todo en el curso que viene. Esta f de x grande es la que se llama antiderivada o primitiva. Y esta
es la constante de integración. Esa es la simbología que se utiliza. De X, la primera. No se te entendió. ¿Cómo se llama f de X? Lo que está primero, que no alcanzo a leer. ¿Esto? No, al lado. La función integral. Ah. Pero a ver si puedo mejorar. No, mi resolución está mejorada. No, es que es muy chiquita la letra, si lo demás lo veo bien, profe. Ah, bien. Alcanzaba a leer. Entonces, ¿cómo se traduce esto en nuestro ejemplo? ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos al principio? Era encontrar la antiderivada de 2x. Esto se escribe así. Que la integral de 2x diferencial x es igual a x cuadrado más c. Y esto se conoce como integral indefinida. Esa es la integral indefinida. Leibniz le dio el nombre de indefinida a la integral como para hacer ver de que como hay una familia de funciones que cumplen, que la derivada de la primitiva me da la función que estoy integrando, no hay una. Y como yo no sé el valor de c, porque puede tomar cualquier valor, por eso es indefinido. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es integrar? Antiderivar. Integrar una función significa encontrar la función original primitiva cuya derivada me da la función que estoy analizando. Profe, ¿existen las integrales definidas? La vamos a ver después. ¿Y esto, profe, se resuelve o queda ahí nada más? Ahí lo acabas de... Vos integrás 2x diferencial x y esta es la respuesta. Esa es la solución. Gracias, profe. ¿Me entendés? Es decir, si yo te dijese... ¿Puedo borrar acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Si yo te dijese integrar 3x cuadrado diferencial x, ¿cuál será? Resolver esta integral significa encontrar la función primitiva cuya derivada sea 3x cuadrado. ¿Cuál será esa? X al cubo. Esa es una, pero en general, Más C. Más C. más c. Ese es el resultado de la integral. Una función cuya derivada me da eso. ¿Qué es integral? Profe, ¿podemos tener varias soluciones o una sola? Acá tenés infinitas. Mira, infinitas. ¿Pero por qué? ¿Por el valor de C? ¿Sería Claro, infinita? claro. Ah, es. Exacto.
¿Qué quiere decir integrar? Antiderivar. ¿Sí? Obviamente, para poder integrar, tengo que saber derivar muy bien. De todas maneras, ya vamos a ver, hay técnicas de integración. Fíjense una cosa. Como dijimos que integrar es antiderivar, ¿sí? De alguna manera, la derivación transfiere propiedades a la integración. Entonces, como yo sé que cuando yo tengo un número por una función, la derivada es el número por la derivada de la función, ¿se acuerdan que lo hemos visto? Quiere decir que cuando yo tengo la integral de k, que es un número, por una función, eso es lo mismo que k por la integral de la función. Dicho de manera más intuitiva y no muy formal, si yo tengo un número multiplicando a una función, ese número puede salir fuera del signo integral. Otra propiedad que podemos aplicar, como nosotros sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿sí? Entonces, la integral de una suma de funciones va a ser la suma de las integrales. La integral de una suma es la suma de las integrales. Puedo desarmar la integral en sumas. Y lo mismo se cumple, obviamente es una suma algebraica, así que para la resta también se cumple. La integral de una resta es la resta de las integrales. ¿Se entiende? ¿Van dándose una idea? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sigamos avanzando. Puedo borrar. Espere, profe, lo último no. Listo, profe. Muy bien. Ahora los voy a poner a prueba de cuánto saben derivar. ¿Cuál será la primitiva de 1 sobre x? Logaritmo natural. Logaritmo. Bien, muy bien. Esa es la primitiva. Logaritmo natural de x más c. Si yo sé derivar, no voy a tener problema en integrar, porque es la antiderivada. A ver, tratemos de encontrar la primitiva o la integral de x cubo. ¿Cuál será? O sea, ¿qué función voy a poner, perdón, f grande la he llamado, tal que su derivada me dé x cubo? ¿Cuál será esta? ¿Cuál les pinta?
3x2. Si yo pongo 3x2, la derivada me da 6x. Es al revés, es para el otro lado. Para arriba, no para abajo. No tenés que derivar esto. Tenés que encontrar cuál es la función donde esta es la derivada. ¿Qué función derivo para que me dé x cubo? Profe, ¿puede ser x elevado a 4 menos 1? A ver, si yo tengo x elevado a la 4, su derivada me da 4x cubo. No, profe, pero menos 1. Y la derivada de 1 es 0. Tiene razón. Mirá, estamos cerca. Profe, es como un cuarto. Ah, Un cuarto de... si yo pongo un cuarto, acá me queda dividido 4 y me queda x cubo. Muy bien. Bien, Elena. O sea que vamos a poner el limpio. La primitiva de x cubo es x4 sobre 4. Porque la derivada de esto es un cuarto x cuarto. Al derivarlo me queda un cuarto por 4x cubo. Se me van los 4 y me queda x cubo. ¿Qué es lo que busco? Muy bien. O sea que la integral de esto será x4 sobre 4 más c. Y ahora vamos a... ¿Y la de x5? ¿Cuál será la primitiva? x5 sobre 5 más c. x5 sobre 5, la derivada te da un quinto por 5x4. Ay, no, al revés, x6. x6 sobre 6. x6 a la 6. Ah, x6 a la 6. Vos creíste que te iba a ser el que seguía, x cuarta, pero no. No es así, Memo. x6 sobre 6. O sea, la integral de x5 es x6 sobre 6. ¿Ven algún patrón? Sí, profe, que siempre que un número tenga un exponente, su denominador tiene que ser el mismo que el exponente, o algo así. A ver, Sofía, integrame x cuadrado. X2 sobre X a la 2 sobre 2 más C. Derivame x cuadrado. x3 no tiene que ser sobre 3. Mirá, ahí va. La derivada de x cuadrado sobre 2 te da un medio de x. Claro, no, es para arriba, no es para abajo. Es para arriba. Ahora no estás derivando. ¿Cuál dijiste, Sofía? x3 sobre 3. Más c. Es para arriba. Entonces, conclusión. La integral de x a la n, diferencial x, ¿cuál va a ser? N más 1. X a la n más 1. Sobre N más 1. N más 1. más c. Siempre y cuando n sea distinto de menos 1.
¿Por qué? ¿Por qué hago esa salvedad? Porque te quedaría una indeterminación de 0/0. No, Porque se sumaría el exponencial. Hacerlo no, dos negativo. no. ¿Por qué, Macarena? que se empiezan a sumar ahí. No. X a la menos 1, ¿a qué es igual? A 1 sobre X. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre X? La integral de 1 sobre X, ¿cuál es? Logaritmo natural. Por eso, entonces, esta fórmula me sirve siempre, salvo en ese caso. En ese caso no se puede aplicar la fórmula de la potencia. Cuando es n-1 y es 1 sobre x, la integral es el logaritmo directamente. ¿La ven? Sí, profe. Bien. Se va entendiendo el tema, ¿no? No parece tan difícil. Bueno, vamos a hacerlo un poco más difícil. Pero vamos de a poquito. Profe, ¿qué pasa si tenemos una función más compleja? Ah, bueno. Ya va. Ya va, ya. Ese es como el capítulo 3 o 4 de la telenovela. Para que todavía no terminamos el primero. Vamos de a poquito. Ok. De lo más simple a lo más complejo. Antes voy a hacer una consideración sobre las constantes de integración. Supónganse que nosotros tenemos la integral de x cuadrado más x cubo diferencial x. Por la propiedad que nosotros ya acabamos de ver, la integral de una suma se puede desarmar en la suma de las integrales. Entonces yo puedo hacer la integral de x cuadrado diferencial x más la integral de x cubo diferencial x. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? X cubo sobre 3 de X más C. X cubo sobre 3, no, de x no. Más C, perdón. Más c. Llamémosle C1. Porque acá tengo otra integral. Más la integral de x cubo. X4 sobre 4 más C. X cuarta sobre 4 más C. Más c. ¿Qué es esto? Un número. Un número cualquiera. Otro número. Entonces, yo eso lo puedo escribir como donde C representa un número que no sé cuál es. ¿Se entiende? Es decir, para simplificar el resultado de las integrales, se agrupan las constantes en una sola. No hace falta hacer esto. Y a cada integral sumarle su constante, sino al resultado final se le suma la constante C, que es genérica. Es una sola y es general. ¿Se entiende? No hacemos esto. Es decir, esto no lo hacemos. De acá pasamos acá. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, ya podemos ir confeccionando nuestra tabla de integrales. ¿Cómo? Y teniendo en cuenta la derivada.
A ver. ¿A qué es igual la derivada de una constante? De un número. La derivada. A 0. A 0. Es decir, que la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Muy bien. A ver, para usar la misma letra, vamos a representar la constante por C, porque es un número. Entonces quiere decir que la integral de 0 diferencial x, ¿qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? A 1. A C. A un número, a una. Es la función cuya derivada me da esto. ¿Y qué función me da como derivada 0? Un número. A ver si así le queda mejor. ¿Cuál es la derivada de x? Una. Entonces quiere decir que la integral de 1, ¿cuánto vale? X. X. La integral de 1, X. ¿Ven? Profe, ¿quiere escuchar un chiste buenísimo de integrales? A ver. Lo mando por el chat porque me da vergüenza ajena. Mirá que esto queda grabado en YouTube. Esto está grabado en YouTube, Fiorella. Bueno. Bien. No lo puedo repetir por respeto a Fiorella. Sigamos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Uno sobre X. Gracias. Entonces, ¿cuál es la integral de 1 sobre x? El logaritmo natural. Exacto. Muy bien. Esta les va a gustar. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno de X. O sea que la integral del coseno de x, Seno de X. muy bien. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de X. Menos seno de x. Entonces la integral del seno de x, ojo, del seno de x positivo. Menos coseno de X. Bien, muy bien, excelente. ¿Cuál es la derivada de la tangente de x? Perdón, Mili, si no ves. La derivada de la tangente. Secante al cuadrado de X. Secante cuadrado de x. Entonces quiere decir que la integral de la secante cuadrada de x es la tangente de x. ¿Lo van viendo? Profe, todo es más cualquier número, más C, Más digamos, C. todo es y así.
todo se reemplaza por una constante de integración que vos no sabés cuál es el valor. Entonces se pone una genérica. ¿Me entendés? Sí. Y si no la pones, está mal el ejercicio. ¿Van agarrándole la mano? ¿Van entendiendo cómo viene? Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces, integremos. ¿Puedo borrar? No, profe. Espera un segundito que copie el último. Dale, tranquilo. Yo me copo y empiezo a apurarme. Ahí lo terminé, profe. ¿Listo? Derivemos, integremos ahora. Por ejemplo, vamos a empezar por una fácil. Al principio, yo les voy a hacer todos los pasos hasta que ustedes se pongan cancheros y ya los van a hacer automáticamente. Esto es una constante por una función. Yo sé por la primera propiedad que le di que la constante sale afuera del integral. Y por la tabla, la integral de x, que lo vimos recién, y lo dijo Sofía, si no me equivoco, ¿a qué era igual la integral de x? A 1. No, esa es la derivada. La integral. Estamos yendo al revés. A x más c de x al cuadrado sobre 2. Esa es la integral. No se olviden que la derivada de esta función me tiene que dar eso. No al revés. No estoy derivando, estoy antiderivando. Ojo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. no hay problema. Bien, Estamos volviendo al pasado. exactamente. ¿Qué puedo hacer ahí? Es la suma de las derivadas. De las integrales. De las integrales. ¿Y la integral de x cuánto vale? X2 al cuadrado sobre 2. X2 sobre 2 Más más y la integral de 2, 2 sale afuera, porque esto me queda así, y la integral del diferencial x, ustedes pueden. 1. No. Estás derivando, Sofía, y acá quiero que integres. 0. X. 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 Porque acá hay un 1, aunque yo no lo ponga. Y ya tienen que la integral de 1 es x. Si ustedes derivan esto, les da eso.
¿Ven? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La integral de 2 seno de x diferencial x. Yo sé que el 2 sale afuera. Y la integral del seno diferencial x, Menos coseno. muy bien. Vamos a empiojarla un poquito más. Ya sé que la integral de una suma la puedo separar en la suma de las integrales. Así que esto lo puedo escribir como la integral de 3x4 diferencial x más la integral de 2x cubo diferencial x más la integral de x diferencial x. Y la integral de 3x4 diferencial x, yo sé que el 3 lo puedo sacar afuera. Igual que el 2 en esta integral. Y la integral de x4, ¿cuál es? X a la 5 sobre 5. Bien, Elena. Más 2 por la integral de x cubo, X4 X cuarta sobre 4. 4. Bien. Y la integral de x, X2 sobre 2 más C. más c. Y ahí está. Y cuando hay raíces, Sofía, ¿quién está con el volumen? No sé. No, profe, no soy yo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Le van agarrando la mano a antiderivar? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si entendieron. ¿Cómo hago eso? Profe, ahí dice 1 sobre x cuadrado. Cubo. Profe, ahí no se puede dar vuelta a la X y elevarlo a la -1. A la -3. Correcto. Eso es lo que tenés que hacer. ¿Y eso cómo lo puedo integrar? Ya lo saben integrar. Profe, ¿puede ser que sea X elevado a la -2 sobre 2 ahí? ¿Sobre 2? sobre menos 2. Sobre menos 2. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo llegó a ese resultado, Sofía? Porque es -3 más 1 sobre -3 más 1. Bien. Muy bien. Y vieron que yo en la lista de integrales no les puse la raíz.
¿Por qué? ¿Por qué no le... Porque lo puedo puedo llevar a un usar medio. potencia. Porque puedo elevarlo, puedo ponerlo como potencia fraccionaria. Entonces, miren qué lindo, yo voy a poder hacer esto. Puedo integrar eso. Con todo lo que sé, ya puedo integrar eso. Esto lo tengo que escribir como x a la 2/3. Y ahora lo integro. 2/3 más 1 sobre 2/3 más 1. O sea, 2/3 más 3/3 me queda 5/3. Sobre 5/3. O lo que es lo mismo, ¿se entendió? Sí, profe. ¿El resto entendió? Sí, Sí, perfecto. profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Vamos a ver si entendieron. ¿Y ahora qué hago? ¿De qué me disfrazo si yo no he visto cociente? El denominador lo puedes pasar al numerador poniendo -1/10. Sí, ¿y qué gano con eso? Que transformo el cociente en un producto. Claro. ¿Y cómo integro un producto? Yo sé, No sé. claro, yo sé integrar un producto si uno de ellos es un número, pero no sé otra función. ¿Pero qué puedo? Con la resta. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo separar la X y el 1. Muy bien, bien, Mili. O sea, puedo hacer esto. Puedo distribuir el denominador. Y eso lo puedo ahora sí, tengo la integral de una suma, es la suma de las integrales. Y ahora, ¿por qué puse más? Y ahora, ¿qué hago? Acá. ¿Qué hago ahí? Profe, en el que hice 1 sobre raíz de x diferencial x, ¿sería logaritmo de x a la 1/2? ¿No? No. Con las herramientas que ustedes ya tienen, sin inventar. Profe, ¿puedo sacar la raíz cuadrada? Claro que sí. O sea, adelante. No. Que la raíz cuadrada. Como raíz cuadrada de la integral de 1. ¿Y No, qué es la no. raíz cuadrada de qué? ¿No me queda x a la De- menos 1 derivada de ¿Eso x qué es, Elena? Yo te digo, calculame eso. ¿Qué es eso? Raíz cuadrada de raíz cuadrada de X, profe. Ah, ¿no puedo? No. Yo lo único que No. puedo sacar afuera de la integral son números que se estén multiplicando, no X. Ah. Te estaba escuchando, ¿qué decías, Lauti? Que si no me queda x a la menos 1, porque abajo tengo
x menos un medio, entonces, bueno, se lo puedo X a la restar. 1 medio tenés acá. Claro, Y se lo puedo cociente de restar. potencia de igual base, bien. Se restan los exponentes. 1 menos un medio. Bien, Lautaro. O sea que acá me quedó x a la 1 medio. Y acá, X a la menos un medio. x a la menos un medio. Y ahora sí puedo integrar. ¿Y qué me va a quedar esto? X a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Muy bien. Más ¿Y cuánto es eso, Sofía? 1 medio más 1 y no use la calculadora. 2/3, no sé. 3 medios. Gracias, Manuel. Y acá, menos 1 medio más 1. 1 medio sobre. Bien. O sea que me queda 2/3, x a la 3 medios, más 2, x a la 1 medio, más c. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Pongo acá al final por las dudas. En el listado de integrales que estamos haciendo, a propósito, no puse la última, que es la más difícil de todas. Que yo sé que les va a costar mucho recordarla, pero bueno, tiene que hacer el esfuerzo. ¿Sí? Si tengo la función y quiero saber cuál es la integral de e a la x, E a la X. es e a la x. Yo sé que esto les va a costar recordarlo, pero hagan el esfuerzo. ¿Sí? Y a propósito, cuando termine la grabación les voy a hacer un chiste sobre eso, pero cuando termine la grabación porque no quiero quedar escrachado. Porque es muy malo el chiste. Bien. ¿Se va entendiendo de a poquito integrales? Sí, profe. Hasta Sí, acá ahora vamos a vamos llegar. bien. Hasta ahora vamos bien. Y hasta acá vamos a llegar por hoy.